Existe una fascinación que es casi hipnótica por lo que ocurre con los participantes de un reality show en el instante exacto en que las cámaras se apagan. Totalmente. O sea, el director grita el corte final y de repente, de un día para otro, estas personas tienen que volver a la cotidianidad. A la vida real, digamos. Exacto. Durante meses, en nuestra pantalla, los vimos sobrevivir a la intemperie, enfrentarse al hambre, al lodo, a pruebas físicas que, la verdad, rozan la brutalidad. Sí, sí, sí. Y de golpe tienen que ir al supermercado, contestar mensajes, mirarse al espejo de su propio baño. Es un choque de mundos, verdaderamente drástico. Es un contraste brutal. Y hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a explorar un caso que ha estado generando muchísimo ruido. Un caso que ilustra perfectamente esta colisión entre la supervivencia extrema y el retorno a la sociedad civilizada. Así es. Y para quienes siguen este espacio de análisis habitualmente, saben muy bien que nos encanta tomar un evento que en la superficie parece súper frívolo o sencillo y desarmarlo por completo. Desmenuzarlo. Exacto, desmenuzarlo para ver exactamente qué engranajes sociales se está moviendo. Pues hoy tenemos sobre la mesa un reporte fascinante sobre El Desafío, que es el reality físico más exigente de Colombia. Es un monstruo de programa. Totalmente, pero, y esto es clave, el foco de la exploración de hoy no es una prueba atlética. No, para nada. No vamos a analizar quién levantó más troncos o quién nadó más rápido. Vamos a hablar de un evento viral en redes sociales. Ajá. Hablaremos del drástico y sumamente comentado cambio de imagen de una de sus superhumanas más recordadas, Rosa. Una figura central. Fundamental, diría yo, del equipo Gamma. Y este es un punto de partida excelente para el análisis de hoy, porque a primera vista, o sea, al leer los titulares de las fuentes que revisamos, es bien fácil caer en la trampa de pensar que esto es una nota superficial. Claro, que solo vamos a hablar de estética. Exacto, que es solo un tema de tintes de cabello, de paletas de colores, de técnicas de maquillaje. Pero la misión de este análisis va muchísimo más allá de las decisiones que se toman en el sillón de un salón de belleza. Sí, va más por el lado humano, ¿no? 100%. Lo que nos interesa desempacar a fondo es lo que este cambio de imagen representa a un nivel psicológico, identitario y social. Porque la reacción fue una locura. Es que eso es lo interesante. Vamos a explorar por qué el público masivo reacciona con niveles tan altos de intensidad emocional, ya sea con aplausos desbordados o, por el otro lado, con críticas casi feroces. Sí, críticas muy duras. Muy duras. Y todo porque una figura pública altera su imagen justo después de haber atravesado una etapa de exposición extrema y de vulnerabilidad absoluta frente a millones de espectadores. Hay un fenómeno sociológico enorme ocurriendo detrás de un video de Instagram de apenas unos segundos. Así es. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar paso a paso hoy. Pues, para empezar, vamos a establecer el escenario para que quienes nos escuchan puedan dimensionar el contraste. Porque la diferencia entre el antes y el después es verdaderamente abismal. Es como el día y la noche. Hablemos de lo que significa, en términos prácticos, estar dentro del desafío. Durante su paso por la competencia, Rosa vivió en un entorno que el programa denomina la ciudad de las cajas. Un nombre muy particular. Y no es una simple metáfora pintoresca de televisión. Hablamos de un escenario diseñado milimétricamente para la privación extrema. Sí, las fuentes que revisamos son muy contundentes al respecto. O sea, los competidores tienen cero acceso a las comodidades básicas que en nuestra vida civilizada damos por sentadas todos los días. Y cuando digo cero, es cero. Cero absoluto. No hay salones de belleza, obviamente, pero tampoco hay espejos de cuerpo entero, no hay agua caliente, ni kits de maquillaje, ni cremas, ni secadoras de pelo. Nada que te conecte con tu imagen habitual. Nada. El campamento es un espacio donde el cerebro humano tiene que enfocarse exclusivamente en la supervivencia pura. En no rendirse. En tolerar la convivencia bajo niveles súper tóxicos de estrés. Y en empujar el cuerpo físico hasta que los músculos simplemente no den más. Y basta con imaginar el impacto físico de eso, o sea, el sudor acumulado de las pruebas. La tierra. Sí, la tierra metiéndose en los poros, la humedad constante de la selva, ese desgaste de semanas enteras que se queda impreso directamente en la piel y en el estado del cabello. Y ese entorno implacable que describes es exactamente el terreno donde comienza la parte más interesante de este experimento social. Totalmente.
porque lo que ocurre en ese tipo de aislamiento prolongado no es únicamente una privación de orden físico o de calorías. Es un despojo sistemático de la identidad estética de la persona. Eso está interesantísimo. A ver, profundicemos ahí. Mira, en nuestra vida cotidiana utilizamos la ropa, el peinado, los accesorios y el maquillaje como una especie de armadura psicológica. Claro, como nuestra carta de presentación. Exacto. Son nuestras herramientas principales para comunicarle al mundo exterior quiénes somos, a qué tribu pertenecemos o simplemente cómo queremos ser percibidos en un día en particular. Sí, es un lenguaje no verbal muy potente. Y cuando a un individuo se le arrebate esa capacidad de decisión estética durante meses, su identidad individual comienza a difuminarse. Se borra. Se reduce casi por completo a su instinto de supervivencia y a su rol utilitario dentro de un grupo cerrado, que en este caso, pues, era el equipo Gamma. Era solo una pieza más del equipo. Exactamente. Y aquí está la pieza clave de toda esta ecuación. Durante todo ese tiempo de encierro, la audiencia masiva se acostumbra a ver estos participantes en su estado más crudo. Sin filtros. Sin filtros, literal, se familiarizan con sus rostros agotados, quemados por el sol y completamente vulnerables. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo para analizar esa pérdida de identidad. Ajá. ¿No corremos el riesgo de exagerar un poquito el impacto de no tener un espejo? ¿En qué sentido? Digo, son atletas de alto rendimiento, ¿no? Están mentalizados para sufrir, saben a lo que van. Realmente les afecta tanto a nivel psicológico no poder peinarse o verse bien durante una competencia, que al final del día saben que es temporal. Es una duda muy válida. Cualquiera pensaría que es un detalle menor frente al hambre, pero la psicología detrás de la autoimagen nos dice que sí, el impacto es profundo. ¿De verdad? Sí, porque no se trata de simple vanidad. La autoimagen está directamente conectada con nuestra noción de control. Cuando no puedes controlar ni siquiera cómo te ves al despertar, pierdes una parte fundamental de tu agencia como individuo. Ah, claro, te quitan el control sobre ti mismo. Exacto. Por eso, al salir del programa, el acto de retomar el control sobre la propia apariencia no es un mero capricho estético para, no sé, verse bien en unas fotos de Instagram. No es frivolidad. No, se convierte en una necesidad vital, casi en una urgencia psicológica para los excompetidores. Es de hecho el primer acto de autonomía real y tangible que pueden ejercer después de meses de acatar reglas súper estrictas de producción. Claro, después de que te digan a qué hora comer, a qué hora dormir, a qué hora competir. Es una forma de gritarle al mundo y a sí mismos, ya no soy solo una herramienta para ganar puntos. Ya no soy solo un uniforme color naranja o del equipo Gamma. Vuelvo a ser yo. Vuelvo a ser el dueño de mis decisiones. Al recuperar la estética, el individuo recupera el control sobre su propia narrativa vital. Oye, y visto desde esa perspectiva de recuperar el control, cobra muchísimo sentido la manera en que Rosa decidió presentarse al mundo tras su salida. Hizo bastante ruido, ¿no? Muchísimo. Hablemos de lo que podríamos llamar la coreografía de la revelación. Porque el video que ella publicó en su cuenta no es para nada casual. Está diseñado cuadro por cuadro, casi con una precisión cinematográfica. Fue muy estratégico. Totalmente. Quienes vieron el clip saben que tiene un magnetismo especial. Les cuento, el video arranca mostrándonos a Rosa luciendo su característico cabello oscuro. La misma Rosa de siempre. Exactamente la misma imagen visual de la guerrera incansable a la que el público se había acostumbrado mientras la veía sufrir, competir y, bueno, triunfar en las pistas de lodo. Y el audio también jugaba un papel ahí. Claro. De fondo, marcando el ritmo, suena la canción Tonto, esta colaboración súper pegajosa de J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake. Muy buen gancho. Ella aparece interpretando la letra frente a la cámara, con una actitud muy desenfadada, muy segura, y justo en el cambio de ritmo de la música, Viene la magia. ¡pum!, ocurre la transición visual. Es el clásico y sumamente efectivo formato de antes y después de las redes sociales. Nunca falla. Nunca. Y tiene un éxito garantizado porque aprovecha cómo funciona nuestro procesamiento visual. Establece un patrón familiar que es la Rosa del campamento y luego lo rompe abruptamente, lo cual genera un pico de dopamina enorme en el cerebro del espectador. Es un rompimiento de esquema brutal. En un solo parpadeo, esa imagen desaparece y la pantalla nos muestra una transformación espectacular. El cambio fue radical. Su cabello ya no es oscuro.
ahora luce una técnica de coloración súper compleja que mezcla tonos rubios y avellana. Sí, un trabajo de salón de primer nivel. Y según los detalles técnicos que encontramos en las fuentes sobre estilismo, este tipo de colorimetría tiene un propósito muy claro. Busca aportar focos de luz estratégicos al rostro. Para iluminar. Exacto, iluminar las facciones que pudieron haber lucido demacradas por el encierro, crear una imagen general que grita frescura, que grita renovación. Y vaya que lo logró. El impacto fue innegable. El video se convirtió en una avalancha viral en cuestión de horas. Acumuló un número masivo de reproducciones y alcanzó rápidamente los 30,000 me gusta. Un golpe mediático rotundo. Y fíjate que ese golpe mediático no fue un accidente afortunado, no fue suerte. ¿Ah, no? No. Aquí es donde los datos que arrojan las fuentes se vuelven sumamente reveladores sobre cómo se construye hoy en día la imagen pública. A ver, cuéntanos. El reporte introduce un detalle fundamental, y esto lo compartió el propio estilista encargado del cambio de Rosa. Esta transformación tan radical, esta transición tan precisa hacia los rubios y tonos avellana, no fue un impulso repentino. O sea, no fue de que salió y dijo, ¡ay, me quiero pintar el pelo! Para nada. No fue alguien que acaba de escapar de la selva y entra corriendo al primer salón de belleza que se cruza en la calle. Según la información del estilista, este cambio de look ya se había imaginado, diseñado y planeado de manera meticulosa mucho antes de que Rosa siquiera pusiera un pie dentro de la ciudad de las cajas. Espérame. ¿Me estás diciendo que ella hizo sus maletas para irse a sufrir a un campamento extremo, sabiendo exactamente qué tinte de pelo se iba a poner meses después cuando saliera? Exactamente eso. Era una cita en el salón que pues tuvo que posponer por el programa. Entiendo por qué suena frío, pero los datos apuntan a que es una estrategia de reinvención completamente premeditada, y desde el análisis del comportamiento, es una táctica de resiliencia fascinante. Resiliencia. A ver, explícame eso. Sí, saber que vas a enfrentar una experiencia que te va a despojar de todo, de tu comodidad, de tu imagen, de tu comida, pero entrar con un ancla mental fijada en el futuro es una forma de protección psicológica. Ah, es como tener un salvavidas mental. Exacto. Rosa entró a la competencia sabiendo que su imagen iba a ser destrozada temporalmente por las condiciones climáticas y físicas, pero al tener ya diseñado cómo se presentaría al mundo al terminar, creó una especie de luz al final del túnel. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Mantener la visión de esa resurrección estética durante las noches de hambre o durante las pruebas exhaustivas funciona como una meta a largo plazo. No se trata de frialdad corporativa, se trata de marcar internamente el cierre de un ciclo súper extenuante. Y ejecutar ese plan es la recompensa. Ejecutar ese plan preconcebido es la confirmación material de que la etapa de sufrimiento ha concluido oficialmente. Ya sobreviví, ahora me reinventa. ¡Qué locura! ¿Cómo funciona la mente humana? Ahora, cuando ejecutas un plan maestro de reinvención frente a una audiencia de millones, automáticamente le abres la puerta al gran tribunal de las redes sociales. Y sabemos que en Internet nadie se guarda su opinión. Nunca. El público moderno rara vez se queda callado para emitir su veredicto. Y la reacción en la sección de comentarios de este video fue una mezcla tremendamente polarizada. Muy dividida, ¿verdad? Cañón. Por una parte, un sector importante de los seguidores aplaudió la valentía de Rosa. Llenaron la publicación de comentarios positivos, destacando cómo la mezcla de tonos avellana lograba suavizar y resaltar sus facciones. Se le veía muy bien, la verdad. Y celebraron que tuviera el coraje de salir de su zona de confort tradicional, de atreverse al cambio. Sin embargo, en Internet siempre hay un reverso de la moneda. Y aquí es donde entró el verdadero drama de nuestra historia de hoy. El conflicto. ¿Sí? La crítica masiva y en muchos casos bastante dura hacia el estilo de su maquillaje. Y esa polarización es un síntoma clarísimo de cómo las audiencias contemporáneas procesan sus relaciones con las figuras de la telerrealidad. A ver, ¿cuáles eran los argumentos específicos de este sector crítico respecto al maquillaje de Rosa? La queja central era muy puntual. Las fuentes recogen cómo una gran cantidad de usuarios abarrotaron la publicación, señalando que el maquillaje elegido para este video de revelación estaba excesivamente cargado. Demasiada producción. Ajá. Mencionaban que el uso de contornos tan marcados o bases muy pesadas lograba el efecto contrario, o sea, endureciendo sus rasgos en lugar de iluminarlos. Entiendo. Pero lo que más se repetía, fíjate, el consenso generalizado entre los detractores,
Era una frase muy reveladora. ¿Cuál era? Expresaban que preferían y extrañaban a la versión natural de Rosa. Ah, claro. Reclamaban de vuelta a esa mujer sin una sola gota de maquillaje que veían sufrir y competir en la pantalla de sus televisores cada noche. Les sacó muchísimo de onda verla tan producida. Pues este reclamo de la audiencia es un ejemplo del libro de texto de un concepto fundamental en la psicología de los medios. A ver. Lo conocemos como el fenómeno parasocial. Y si profundizamos en cómo opera nuestra mente en este contexto, la reacción del público tiene una explicación fascinante. Ilústranos. Mira, a nivel neurológico, nuestro cerebro primitivo, aquel que evolucionó en pequeñas tribus cazando y recolectando, ¿Sí? ese cerebro no distingue con facilidad entre un rostro real que interactúa con nosotros físicamente en la misma habitación y un rostro que vemos todos los días en la pantalla de nuestra sala a través de la televisión. O sea, para el cerebro, Rosa es parte de la tribu. Exactamente. Durante los meses que duró el programa, el público desarrolló una conexión súper íntima, una especie de amistad unilateral y profunda con esa Rosa natural, guerrera y vulnerable. Claro. Al verla sudar, llorar de cansancio, esforzarse sin ningún tipo de filtro de Instagram para ocultar sus ojeras, la audiencia sintió que estaba compartiendo una intimidad genuina con ella. Es que sienten que conocen su versión más auténtica porque la vieron en sus peores momentos, ¿no? Así es. Pero a ver, ¿por qué les ofende tanto que esa misma persona, que al final del día no conocen en la vida real, decida ponerse una capa extra de base o contorno? Es muy loco. Es que, ¿por qué se siente como una traición al grado de ir a reclamarle a sus propios comentarios de Instagram? Porque para la mente colectiva de la audiencia, esa vulnerabilidad compartida crea un falso sentido de propiedad sobre la figura pública. ¡Uf! ¡Qué fuerte suena eso! Falso sentido de propiedad. Pero es la verdad. Sienten que ellos descubrieron a la verdadera Rosa debajo del lodo de la competencia. Es suya, de alguna manera. Ya veo por dónde vas. Entonces, cuando ella reaparece repentinamente con un maquillaje de alta producción, capas de cosméticos y un glamour digno de alfombra roja, se detona una profunda disonancia cognitiva en los seguidores. Un cortocircuito mental. Sienten una desconexión total. Perciben ese maquillaje no como una expresión artística o un gusto personal de ella o una celebración de que ya salió. Lo perciben como un muro falso. Como si se estuviera escondiendo. Subconscientemente sienten que una amiga cercana, alguien con quien sufrieron en la trinchera del reality, de pronto se ha puesto una máscara para ocultar su verdadera identidad y distanciarse de ellos. Híjole, es bastante intenso pensar en el peso de esa exigencia pública. Es como si la audiencia le dictara una sentencia, ¿no? Como decir, tu verdadera esencia es la que a nosotros nos hace sentir cómodos, la de la guerrera cubierta de lodo. Y no tienes derecho a habitar otra versión de ti misma. La obligan a quedarse atrapada en la caja conceptual del programa. Sí, y lo más curioso de todo este reporte es que este nivel de escrutinio estético, después del encierro, no es un fenómeno aislado que le haya ocurrido únicamente a Rosa. No, para nada. Hay un patrón ahí. Las fuentes nos aportan un toque, digamos, un poco más ligero, o de humor, al señalar que los propios fans comenzaron a notar este patrón. ¿Qué decían? Empezaron a bromear en los comentarios, haciendo observaciones súper irónicas sobre cómo parecía que existía una cláusula oculta en los contratos de la productora. Una cláusula secreta. Sí, una que obligaba a todas las participantes a volverse rubias inmediatamente después de ser eliminadas o de llegar a la gran final. Es que visualmente el cambio es muy notorio. Y no exageraban con la broma, porque el documento que revisamos introduce un caso paralelo muy pertinente. El caso de Valentina. Quien, recordemos, fue una pieza clave y compañera directa de Rosa durante etapas súper cruciales de la competencia. Así es, Valentina fue la compañera literal de Rata de Rosa en la gran final del reality, y es una competidora que el público identificaba claramente por su distintivo cabello castaño. Era su sello. Sí, su imagen estaba muy definida por ese tono oscuro. Bueno, pues ella también apareció recientemente en sus plataformas, sorprendiendo a su enorme comunidad de seguidores con un cambio drástico, adoptando un tono rubio sumamente claro, casi platinado. Otro giro de 180 grados. Y cuando empezamos a sumar estos casos, nos damos cuenta de que estamos presenciando una tendencia colectiva muy marcada. Definitivamente. Ya no es solo una chica que quiso probar un nuevo estilo para el verano. Estamos viendo a un grupo de excompetidoras ejecutando el mismo ritual de cierre de ciclo, casi en masa,
a través del uso de peróxido y de coloraciones extremas. Y fíjate que esa tendencia colectiva nos obliga a mirar el fenómeno desde una lente antropológica más amplia. No podemos quedarnos solo en lo superficial. A ver, explícanos esa parte antropológica. Cambiar radicalmente el propio cabello no es una moda inventada por los influencers de hoy en día. No es algo de TikTok. Para nada. Cortar, rapar o teñir el cabello es uno de los ritos de paso más antiguos en la historia de la humanidad. Órale. Sí, se ha utilizado consistentemente después de sobrevivir a un evento traumático, después de superar una prueba de resistencia extrema o al concluir un periodo de duelo. Históricamente, el cabello guarda una enorme carga simbólica. Claro, como que guarda la memoria, ¿no? Está muy relacionado con el paso del tiempo y la energía acumulada. Al alterar su color o su forma de manera tan severa, estas mujeres están materializando en el exterior un cambio psicológico interno muy profundo. Es llevar el proceso interno a lo físico. Es una manera de lavar, metafóricamente, la tierra, el estrés acumulado, las derrotas y, sobre todo, el enorme escrutinio público asociado a esa etapa de supervivencia brutal. Oye, esto que dices es equivalente a esas historias de antiguas civilizaciones, donde los guerreros se purificaban al volver de una campaña larga. Exactamente esa es la imagen. Se despojan de las marcas de la batalla para poder reintegrarse a la vida pacífica. En este caso, el tinte rubio funciona como el agua que limpia la experiencia de la ciudad de las cajas. Es una analogía muy precisa. A través de este ritual estético, están comunicando un mensaje visual muy contundente al mundo. ¿Cuál sería el mensaje? Están diciendo, esa etapa de vulnerabilidad y encierro ha quedado atrás. La mujer que están viendo ahora, iluminada, estilizada y renovada, es mi versión actual. ¡Qué poderoso! Dicen, ya no soy la sobreviviente a merced de los elementos, soy la persona que ha retomado el control total del volante de su vida. Y el detalle de que tiendan a elegir tonos rubios o dorados, fíjate, no es una simple coincidencia de tendencias de salón. También tiene significado. Sí, en la semiótica visual, buscar aportar luz al cabello simboliza el deseo de frescura, representa un renacimiento y una necesidad psicológica muy real de alejarse de la oscuridad, el frío y la pesadez emocional que caracterizó su tiempo en el campamento. Todo tiene sentido ahora. No es solo un tinte, es un manifiesto. 100%. Entonces, reuniendo todas las piezas de este rompecabezas, ¿qué nos queda de todo el revuelo generado por este caso? Al hacer una recapitulación del material analizado hoy, es evidente cómo un video de pocos segundos, concebido originalmente para mostrar un tinte de cabello, escaló rápidamente hasta convertirse en un campo de debate sobre la identidad, sobre las expectativas públicas y la apropiación de la imagen. Fue un debate súper intenso en los comentarios. Sin embargo, hay un giro bastante positivo hacia el final del reporte. A pesar del choque inicial, de la disonancia cognitiva y de los acalorados debates en torno a si el maquillaje era excesivo o si los tonos avellanas superaban al cabello oscuro original, la marea de la opinión pública terminó equilibrándose. Menos mal, porque estaba fuerte la cosa. Sí, lo que la gran mayoría de los seguidores decidió rescatar, celebrar y aplaudir al final del día fue la actitud subyacente de Rosa. Su esencia. Exacto. Resaltaron la seguridad absoluta con la que se plantó frente a la cámara, su personalidad inquebrantable y esa misma fuerza de carácter que la hizo brillar en las pruebas físicas. Eso es lo que realmente conecta con la gente. El consenso implícito del público demostró que, más allá de la colorimetría o la base de maquillaje, la verdadera atracción radica en la autenticidad y en la firmeza con la que alguien proyecta su energía al mundo. Esa conclusión me parece profundamente acertada. Además, creo que subraya una realidad innegable de la industria del entretenimiento en nuestra era. ¿Cuál sería? Las redes sociales han dejado de ser simples plataformas de promoción. Ya no son solo para subir fotos bonitas. No, ya son otra cosa. Se han convertido en el verdadero escenario principal. Operan como una extensión directa y a menudo mucho más interactiva y poderosa de la televisión tradicional. El juego físico, el esfuerzo por levantar la copa o ganar el premio económico, termina el día que se apagan las luces del set de televisión. Ahí se acaba el programa oficial. Pero la narrativa de los personajes, el desarrollo emocional de sus arcos argumentales y su relación parasocial con la audiencia de la que hablábamos, continúa vivo, latiendo y evolucionando a través de los perfiles de Instagram o TikTok. Es una extensión de su realidad.
El público sigue consumiendo fervientemente la historia de desarrollo de Rosa o de Valentina. La única diferencia es que el escenario del drama ya no es una pista llena de lodo bajo el sol inclemente, sino el feed infinito de publicaciones diarias. Es la mutación del formato original. Es un reality show que nunca termina de emitirse porque nosotros mismos seguimos sintonizándolo cada vez que abrimos la aplicación en nuestros teléfonos. Así es. Y para ponerle un punto final a la exploración de hoy, hay una implicación de este fenómeno que resulta fascinante proyectar hacia el futuro de esta industria. Cuéntanos. Hemos analizado detalladamente cómo el público generó este lazo tan profundo con la crudeza del sufrimiento en pantalla, y cómo el contraste absoluto del cambio de imagen posterior generó un nivel de viralidad impresionante, miles de interacciones y un interés mediático masivo que, seamos sinceros, se traduce directamente en capital social y económico para la participante. Que al final del día es el premio real una vez que sales del programa, ¿no? Los seguidores y los contratos. Exactamente. Y esto nos deja con una duda muy intrigante sobre cómo van a evolucionar estos formatos televisivos en el futuro. A ver, te escucho. Sabiendo que esta revelación estética post-encierro, con su brutal contraste visual, se ha convertido en una fórmula probada. Y casi en un paso obligatorio para capitalizar la fama. Sí. ¿Veremos en las próximas temporadas un cambio en el comportamiento de los participantes desde el día 1? Uy, qué buena pregunta. ¿Llegará el punto en el que futuros concursantes decidan exagerar estratégicamente su sufrimiento natural frente a las cámaras? O sea, dejarse ver peor a propósito. Imagínate, rehusándose a limpiar su rostro o descuidando su aspecto de manera deliberada y artificial durante la competencia. Sabiendo que, entre más demacrados y crudos logren verse en la televisión, Más impactante, lucrativo y viral será el contraste de su cambio de imagen al salir al mundo real. exacto. ¿Qué nos dice eso sobre lo que la sociedad valora hoy como auténtico? En una era dominada por los filtros y la perfección virtual de las redes, ¿será que someterse a la crudeza de la supervivencia se ha convertido en el nuevo estándar definitivo de la verdadera belleza y del marketing personal? Nos quedamos con esa gran reflexión sobre el futuro del entretenimiento y de la autenticidad resonando en el aire. Es verdaderamente revelador cómo, al tirar del hilo de algo tan cotidiano como una visita al salón de belleza, terminamos descubriendo los complejos engranajes de la psicología de masas y las estrategias de supervivencia moderna. Es un tema que da para muchísimo más. Sin duda. Y para quienes nos acompañaron a lo largo de este análisis, esperamos que la próxima vez que un cambio de imagen radical de alguna figura pública aparezca deslizándose por su pantalla, logren observarlo con una mirada completamente distinta. Con más profundidad. Entendiendo el peso de toda la narrativa, la psicología y la planeación que hay detrás de un simple tinte de cabello. Agradecemos enormemente su tiempo y nos encontraremos en la próxima Inmersión Profunda.